Buenas noches, amigas, amigos de Contraste, Onda Digital 18.4. Como todos los lunes, analizaremos lo sucedido durante la semana y hoy día lunes. Hoy día nos acompaña el ingeniero, doctor, Torres Iriarte. Así es. Bienvenido. El tráfico está imposible, Fernando debe estar por llegar y mil disculpas, nos hemos pasado unos minutos del inicio, pero ya estamos al aire y para iniciar el programa, dos buenas noticias para el Perú. La primera es que el cobre sigue en alza. Está en unos tops muy buenos. Y la segunda noticia buena de esta semana es que el Niño parece no nos va a afectar tan fuerte. Hay una corriente del Ártico que viene muy fría, que está enfriando toda la costa del Pacífico, de América del Sur. Se está reduciendo esa masa que aparecía en las tomas rojas, viva, está desapareciendo, lo cual augura un niño, porque parece que sí va a haber un niño, pero muy moderado. Doctor, adelante. Buenas noches. Buenas noches, es un gusto participar del programa y como lo hemos hecho en alguna otra oportunidad, sé que todos los lunes abordan temas de coyuntura nacional, incluso internacional, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Sin embargo, si hacemos mención del papel que tiene la economía nacional en la producción minera, definitivamente aproximadamente un tercio de los ingresos fiscales consignados en el presupuesto de la República corresponden a la contribución de los impuestos que aporta la minería nacional, ¿no? Y por eso siempre hay que alentar la inversión minera, la exploración minera y la explotación de recursos naturales con criterio de sostenibilidad en el largo plazo, ¿no? Así es. Por otro lado, si el cobre está en alza, esa es una buena noticia, como se ha dicho en la parte introductoria del programa. Y si otros minerales están en alza, eso va a beneficiar la balanza comercial de pagos, la balanza comercial y la balanza de pagos en el próximo año, 2024. Y ciertamente han habido también algunas operaciones en bolsa respecto a la empresa Buenaventura, hecho que ha trascendido a la prensa especializada y nacional en las últimas 48 o 72 horas, ¿no? Sí, casualmente esas son buenas noticias. Todo esto, todas estas leyes que promovieron la gran minería fueron dadas en el gobierno de Fujimori. Y también lo de la famosa ley de agroindustria de exportación. Pero conforme pasan los años, no hay un solo gobierno, no ha habido un solo gobierno que no le ha agregado control, más control, más control, y han reducido, mejor dicho, han tratado de reducir la inversión. Lamentablemente, eso es lo que estamos viviendo. Estamos cerrando un año muy malo económicamente. Así es. Muy malo. Este último trimestre vamos a terminar mucho peor que el anterior. Y la gente la puede engañar con titulares, con Punche Perú, pero la realidad es que no hay trabajo. Y hoy día, doctor, que siempre hemos hablado de la dinámica que genera la construcción en el Perú, hoy día en todos los periódicos se cayó. Así es, hay una caída abrupta porque es cercana al 10% del sector construcción, que es un gran
motor de la economía nacional. Si hacemos un recuerdo, en los años 90, cuando se estabiliza la economía, ya en el gobierno de Alberto Fujimori, en los años de crecimiento, en el quinquenio 93-97, dos factores fueron muy importantes, o dos sectores: la manufactura y la construcción. ¿No? De tal modo que la caída de la inversión pública, las obras públicas, la menor inversión en sector inmobiliario, incluso se ve una retracción de la compra y venta de departamentos. Hay muchos edificios que están en preventa, o muchos proyectos que están en preventa demoran 1 a 2 años en iniciar las obras porque no logran por lo menos un 30% de colocaciones de los créditos hipotecarios a futuro. Entonces hay una serie de señales en Lima, en provincias, que indican claramente que la construcción, que es un motor y además da mucho empleo, ha caído casi al 10%, lo que es una pésima señal al cierre del año 2023, ¿no? Bueno, como comentaba, mucho discurso, mucho jarabe de lengua, pero a usted, señorita joven, que está saliendo del colegio o de la universidad, que quiere trabajar, que quiere llevarse un pan, mejorar su estándar de vida, y ni qué decir de los padres de familia que tienen que llevar un pan a su hogar, no hay. No porque no lo quieran llevar, sino que no hay trabajo, no hay inversión. ¿Quién tiene la culpa? Los políticos. ¿Cómo han atacado este año y el año pasado? Y desde Humala, con agua así, oro no, ¿cómo han tratado de cortarle la yugular a la minería, a la gran minería? Porque de la minería informal nadie dice nada, cómo contamina, cómo prostituyen a los pueblos. Yo he visto Tambo Grande en Piura, que es un escándalo, pero ya nunca más fueron los curas jesuitas, nunca más fueron los ONG, y contaminan con mercurio y carburo. Ni qué decir de la selva, donde la explotación del oro es financiado por los narcos. Todo el mundo lo sabe. Y el Estado pintado en la pared. Claro, hay una alianza, un contubernio entre la minería ilegal, ¿no? Y el narcotráfico, ¿no? Ambos coexisten, ambos se protegen, ambos se ven fortalecidos porque se apoyan mutuamente. Y así como en el pasado, Sendero Luminoso se apoyó en el narcotráfico para su financiamiento. Ese proceso se ha vivido en Colombia, ¿no? La FARC en el tiempo ya no fue un tema ideológico o de toma de poder, sino de darle seguridad más bien a los narcotraficantes, a los cárteles de la droga, ¿no? De tal manera que la minería ilegal le está causando un gran daño ambiental al país, está dañando sectores claves de la Amazonía, Madre de Dios en especial. Y de alguna forma, si hacemos una correlación con Bolivia, parte del oro procedente de la minería ilegal de Madre de Dios termina en Bolivia. Para darle, un alivio, un oxígeno a una economía que está virtualmente destrozada por haber desalentado la inversión con medidas expropiatorias exageradas que se dieron en el primer gobierno de Evo Morales hace ya 15 años aproximadamente, ¿no? Sí. Bueno, esa es nuestra realidad. Quería comentar hoy día la columna de este señor Mackenzie, su segundo Santibáñez. ¿Martín Santibáñez? No, que fue canciller en este gobierno. Bueno, sobre que hoy día, el domingo, se cumplieron 27 años de la toma de la Embajada de Japón. Estamos hablando de la columna en el Diario Expreso de Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Miguel Ángel Rodríguez. Yo para los nombres soy... Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Y bueno, 27 años. Pero ¿por qué comento esto? Porque una operación de comando, Chavín de Huántar, que hasta ahora y siempre seguirá siendo estudiada por el éxito total. Claro, hubo muertos.
este gran operativo que nos querían arrodillar y soltar no sé a cuántos del MRTA, el señor Gorriti, este señor que se ha apoderado de la Junta Nacional de Justicia con el IDL, los persiguió, embarró esa operación, los quiso meter a la cárcel, a los comandos, no pudo. ¿Qué nos preparará ahora, como dice el editorial hoy día de Luis García Miró? En manos de Gorriti estamos, por eso lo traigo la colación. ¿No? ¿Qué va a pasar? El señor Plata como cancha ordenó al presidente del Congreso que no se votara. Y han pateado esto para los primeros meses del próximo año. ¿Es bueno para el Perú? No es bueno para el Perú. No es bueno para el Perú. No es bueno para la inversión nacional y extranjera. Estamos en una nave sin rumbo. Dicen una cosa, hacen otra. Y los inversionistas ven este desconcierto con muy mal ojo. Ahí sabemos que hay más de 6, 7, 8 grandes proyectos por más de 70.000 millones de dólares que están esperando la licencia social más de 3 años. ¿Hay derecho? Ustedes jóvenes, señoritas, ¿por qué? ¿Por qué los políticos del Estado no permiten que se reduzca la pobreza? Porque con esa inversión que genera trabajo, impuestos, canon, pistas, hospitales, colegios, y quieren venir a reclamar a Lima. Reclámenle a sus autoridades que ustedes han elegido. Favorezcan la inversión en sus terruños. No se dejen llevar de las narices. Ustedes jóvenes, que son el futuro del Perú, porque nosotros estamos de salida definitivamente. Nosotros encontramos un país, cuando salí yo del colegio 61, 62, segundo gobierno de Prado, había crisis. Manuel, el señor Pedro Beltrán Espantoso, ministro de Economía, dueño de la prensa, devaluó y arregló la economía. 61. Entro a la universidad, 63, con el señor Belaúnde, y el país cayó. Entraron los militares, cayó, siguió cayendo. Todo iba a solucionarse en quitarle la propiedad a los hacendados, expropiar toda empresa privada, y todo lo tuvimos que pagar mi generación. La pagamos con sangre, porque nos trajo terrorismo, hambre, miseria, pobreza extrema. De eso ya no se habla. Miren cómo está terminando Argentina. Acabo de leer que el señor presidente Milei acaba de dar, no sé cuántos decretos leyes urgentes para destrabar toda la economía, comenzando por las importaciones, que habían más de 125 permisos que tenía que conseguir el importador. Usted tiene los dólares, vaya al banco, pague y su mercadería llega. Se acabó el relajo estatal. Ese monstruo que te devora y no te deja crecer. Hoy día Argentina está pasando por lo que nosotros pasamos en los 90 y van a salir. Pueblo con cultura, rico. Argentina es rica en todo, solamente sus políticos son una desgracia. Vamos a ver qué pasa. Claro, si me permiten algunas acotaciones, por favor. Ya que estábamos hablando del periodo 61-62, cuando hay una elección presidencial que gana ahí en la torre, no logra el tercio, pero hay
un golpe de Estado liderado por el general Pérez Godoy. No, hay un veto militar, ahí la Torre declina a ser presidente en aras de mantener la estabilidad y la institucionalidad democrática. Hay un famoso discurso del veto en la Casa del Pueblo. Y el año 63 efectivamente asume Fernando Belaúnde la presidencia con el apoyo de la democracia cristiana, liderada por Héctor Cornejo Chávez, liderada por Luis Bedoya Reyes y otras personalidades, y el apoyo de las Fuerzas Armadas que venían con simpatía a un Belaúnde que tenía algo más de 50 años y era una promesa de las clases medias emergentes. Así es. Ahora, en la economía peruana, si hacemos un recuento de los años de Godría a la fecha, ha habido etapa de expansión, ¿no? ¿Sí? Con Godría creció la economía, comprado también, incluso con Fernando Belaúnde, con Velasco, que se valió de la guerra de Vietnam, y los precios de los minerales subieron, y del endeudamiento externo, también se creció, pero nos dejó una enorme crisis de la deuda externa. Y cuando Francisco Morales Bermúdez asume la presidencia, da más de un ajuste, ¿no? Claro. Los famosos paquetazos de los años 70. Fueron varios. Con Silvia Arruete. Con Silvia Arruete y con otros ministros, y no logró estabilizar la economía y le dejó de alguna forma una bomba de tiempo a los civiles. Pero el Perú, a partir del año 80, Sendero Luminoso, y eso hay que recalcar, declara la guerra al Perú, justo cuando el Perú retornaba a la democracia y los militares volvían a los cuarteles. Era un plan muy bien definido por Abimael Guzmán, ¿no? O sea, soterrar, denostar la democracia, combatir a las fuerzas políticas en el Congreso e iniciar una guerra del campo a la ciudad. Así es. Asolaron Ayacucho, asolaron la zona de la Serranía, llegaron a Lima años después, y los atentados de Tarata, el coche bomba y Canal 2 fueron pues la demostración más cabal que estaban muy cerca a lo que ellos llamaban la toma del poder. La toma del poder. Sin embargo, el grupo O'Higgins cumplió un papel histórico. ¿No? Benedicto Jiménez, otros oficiales que aún viven y merecen el reconocimiento nacional, haciendo trabajo de inteligencia, lograron capturar al cabecilla y a los principales líderes, y se vino abajo el aparato senderista, ¿no? Ahora, hemos tenido con Fujimori estabilidad económica y financiera, reinserción, ¿no? Crecimiento económico, pero faltó dosis de democracia, porque creo que el gran error de Fujimori, el otro día lo dije en una entrevista con Chema Salcedo, fue disolver el Congreso en el año 92, a pesar que podía haber hecho mayoría con el Fredemo y otras fuerzas políticas para gobernar, y luego haber intentado una tercera elección. Cuando él ha podido postular a otro miembro de su partido, esperar una mejor oportunidad y no caer en una infracción constitucional, ¿no? Y vino la polarización, surge Alejandro Toledo, ahí aparece Gorriti. ¿No? Que es, en mi concepto, y no tengo temor a decirlo, una persona nefasta para la política nacional. Parecía un guardaespaldas al lado de Alejandro Toledo en la marcha de los 400. Bueno, él el que encontraba el dólar, los dólares que le había dado Soros para la campaña de los demostrado, y este conocimiento público, que George Soros, magnate, ¿no?, del globalismo, un mecenas aparentemente, ¿no?, entregó al menos $1 millón, y no fue más, para, digamos, darle vida a la marcha de los 400. Así es. Porque sin ese $1 millón, tal vez no se hubiera podido movilizar la cantidad de gente que llegaron de provincia, ¿no? Claro, todo eso fue... Y fue el inicio de la caída de Alberto Fujimori, que, insisto, cometió el grave error político de intentar una tercera elección, y más aún, forzar ganar en primera vuelta. Porque definitivamente ahí se produjo el fraude electoral, donde hay un personaje gracioso, Papelito Manda, ¿no? Papelito Manda. El jefe de la OMP de esos años, ¿no? Así es. Entonces, y luego hemos tenido pues años de bonanza con el presidente García, reducción de la pobreza, cierta estabilidad con Humala al inicio, y luego la decadencia a partir del gobierno de PPK, que ya será materia de análisis en otro segmento del programa, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Acaba de llegar el señor Fernando Kruger. 1000 disculpas del señor Kruger, sino que el tráfico por Navidad está muy, muy cargado. Y ya retornamos.
Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche, por Onda Digital Perú. Los espero. Los viernes a las 21 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook Omar.Sar y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre. Amigos, ya estamos de regreso en la segunda media hora de la primera hora para seguir analizando, ya con Fernando Kruger, que ha tenido que venir corriendo. Ha habido un accidente en la avenida Angamos también que ha perjudicado el tráfico, para seguir analizando lo sucedido en esta semana y hoy día lunes. Fernando, buenas noches. Buenas noches a todos. La disculpa del caso, les ofrezco mis disculpas. Lamentablemente hay buenas noticias y también hay malas noticias, ¿no? Las buenas noticias son que el precio de los minerales están subiendo, está al alza, ¿no? Y probablemente se mantenga así. Sabiendo que, por ejemplo, en el caso del cobre, el costo de producción, las empresas en promedio, es $1.20. Y el precio, la libra de cobre, y el precio está en 3.88 y la tendencia es a que llegue a 4. Entonces, ¿te imaginas la cantidad de recursos que vamos a tener el Perú, ¿no? Es el mejor momento, es un momento en que debemos, las empresas deben invertir en Perú, pero con tranquilidad, con paz, con sosiego, ¿no? Como Milei, por ejemplo, lo está haciendo en Argentina, ¿no? Que luego lo vamos a ver con el doctor Torres Iriarte cuando veamos el análisis de Argentina, pero para Perú el oro también está al alza. El costo del oro está entre $300 y $500 la onza Troy, y el precio está en $2.012, ¿no? Entonces se imagina la cantidad de dólares que ganan, ¿no? O sea, y eso, la tercera parte de esa ganancia, o el 30%, para ser más exactos, es del Perú. O sea, son impuestos, son tax. Exacto. Y de eso la mitad es canon. Entonces, no se explica cómo en el Perú existan personas que detestan la minería. No se entiende. No hay lógica, no hay razonamiento, salvo un tema político, ¿no? Salvo que sean del grupo de Puebla o que sean comunistas. Lo único, ¿no? Total. Porque otro análisis no podría haber. La minería, que es una minería responsable, la que estamos hablando, la gran minería, no afecta el medio ambiente, ¿no? Cumple con todos los principios de buen gobierno corporativo, de responsabilidad social empresarial, cumplen con todo, y lo mejor es que formalizan. ¿Por qué? Porque cada vez que se crea un empleo en la gran minería, se crean 7 empleos indirectos, porque son las empresas que justamente tienen que ser formales. Y si ellos tienen ISO, por ejemplo, muchas de las mineras tienen ISO de calidad, ¿no?
ISO de medio ambiente, tienen ISO, o sea, las empresas que entren a trabajar con ellas tienen que homologarse. Homologarse significa que cumplan unos estándares de calidad similares a ellos. Entonces, estamos hablando, en otras palabras, que la gran minería, la que invierte en el Perú, la que no es la informal, la que no es la ilegal, esa minería es la que hay que promover en el Perú. Hay que promover con capitales, ¿no? Que justamente gracias a esta minería es que el Perú no está en una caída libre en su Producto Bruto. El Producto Bruto, que lo vamos a ver ahora en la presentación también, está en caída, pero hubiera estado peor si no hubiera estado la minería. Tanto así que el ministro de Economía recién hoy día se da cuenta, ¿no? Sí, si no hubiera sido por la minería, ¿no? El Perú hubiera estado en 3 o 4% negativo. Que recién se da cuenta este ministro, pues, ¿no? Esa es la gente que pone Castillo, esa es gente de Castillo, ¿no? Es gente de Castillo que ha estado con el gobierno de Castillo, que ha estado permitiendo todo lo que ha pasado con Castillo lo han permitido esta gente que un día, algunos de ellos son ministros. Y eso hay que tenerlo en claro, ¿ya? Ahora tenemos la suerte de contar con el doctor Torres Iriarte, ¿no? Un abogado internacionalista, un catedrático universitario con el cual hemos tenido oportunidad anteriormente de conversar con él, ¿no? Y darnos unas luces, sobre todo por su visión que tiene. Tiene una visión política y tiene una visión sobre todo a nivel internacional, porque él justamente trabaja y pone artículos a nivel internacional que son muy replicados. Doctor Torres Iriarte, ¿nos puede dar un panorama, un mapeo de cómo está Argentina, por ejemplo? Bueno, Argentina tiene apenas 8 días Javier Milei como presidente de la República. Ha dado algunas medidas el ministro Caputo, ¿no? Sin embargo, se cree que las medidas son solamente las urgentes, deben haber medidas en los próximos días o semanas. Se ha cuestionado desde algunas posiciones más liberales que no se haya dejado flotar el tipo de cambio y que se haya establecido la paridad en 800 pesos. Sin embargo, creo que el pueblo argentino que votó en primera vuelta por Javier Milei y los que lo acompañaron en segunda vuelta están dispuestos a entender y comprender que no queda otro camino, porque el gradualismo como opción económica y de política está descartado de plano. Ahora, ciertamente que el peronismo se prepara para el combate político y ellos son especialistas en socavar gobiernos. Lo hicieron con Fernando de la Rúa y lo han hecho en otras oportunidades. Y el hecho que la señora Cristina Fernández, que era presidenta del Senado hasta hace pocos días, ¿no?, permanezca en Buenos Aires y haya dicho que va de alguna forma a liderar la oposición a Javier Milei, es una señal de que el peronismo se está aparentemente replegando, aunque se anuncia que para el día 20, o sea, para este jueves o ese miércoles, van a haber primeras protestas de los piqueteros, de los sindicalistas, de los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires, pero tengo la convicción o la impresión, en todo caso, que no van a tener el éxito que ellos esperan, porque hay un hartazgo del pueblo, y el pueblo más pobre de Buenos Aires, de la provincia, de la capital, del interior del país, que ha llegado a comprender que han sido engañados sistemáticamente durante sucesivos gobiernos kirchneristas, más que peronistas, kirchneristas, y que no hay otra manera a la fecha de poder reducir la pobreza que con crecimiento económico y con inversión y con estabilidad macroeconómica, ¿no? Y si algo adolece la economía argentina crónicamente es inestabilidad macroeconómica, devaluación constante, inflación galopante, se habla incluso de picos que podrían llegar a la hiperinflación si no se toman las medidas urgentemente. Y me parece que el tema argentino tiene dos canales: el económico financiero y el político. Creo que Milei se va a abocar y se está abocando a las medidas económicas, y tiene un vocero económico que es Caputo, cuyo apellido fue muy sonado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, ¿no? De Alfonsín. Un canciller de esos años, Dante Caputo, ¿no? Muy recordado en los años 80 e incluso en los 90, por el protagonismo que tuvo en ciertos momentos en la política latinoamericana. Pero este Caputo más joven, creo que está con la clara intención de tomar las medidas. Si no las ha tomado de manera más drástica, creo que porque tenían temor a una reacción hepática de los peronistas, ¿no? Pero, volviendo al tema,
digamos, el canal económico-financiero por un lado y el canal político. Y yo creo que ahí Milei está aprendiendo a moderar su lenguaje, a ser, digamos, paciente y saber esperar y saber hablar menos. Y creo que como estadista espero que el país y la Argentina lo acompañe, porque este es un proceso largo, tortuoso y difícil, ¿no? Doctor, estoy de acuerdo con ese análisis. Es más, el pueblo argentino ha entendido que tiene que pasar ese sacrificio para salir adelante. Así es. No hay forma. Los peronistas tratarán de bloquear. Hoy día, hace poco, trataron de bloquear y no han podido. La gente los corre. No solamente las autoridades, los policías y los militares. La misma gente que ha votado por Milei los corre porque están hartos. Saben que va a ser duro. Como el peruano sufrió en el ajuste, el argentino también lo sabe. Y va a aguantar a pie firme este sacrificio para llevar a su país a lo que fue. Argentina fue grande y se han demorado casi 100 años en mocharla, destrozarla. Están hablando pues de 400.000 millones de dólares que se han robado. No 400 mil, 400.000 millones de dólares. Es una locura. A manos llenas. Hemos visto maletines que enterraban en el cementerio con monjas. O sea, en conventos, ¿no? En conventos. O sea, no puede. ¿Para qué la vamos a contar si ustedes lo han visto? Pero este ejemplo, ¿por qué lo resaltamos? Para los jóvenes. Ustedes jóvenes que están en los colegios, en los institutos, que no les han lavado el cerebro, sino a nosotros también nos decían, la política es cochina, no participen, es corrupta la política. Miren en manos de quién estamos. Le dejamos todo espacio, tiene que ser ocupado. Esa es la ley universal. Tú dejas un espacio y alguien lo ocupa. ¿A quién les hemos dejado el país? A los malos. A los malos. A los corruptos. Y dirigidos por este señor Gorriti, que es un ampón. Ampón como está aprobado en Panamá. Por eso tuvo que salir de Panamá. Ese señor es un ampón, y lo vuelvo a repetir, es mi manera de analizar lo que se sabe de él. Y nos hace, y nos seguirá haciendo mucho daño en el Perú. ¿Por qué en este momento, si a la señora Benavides, ex fiscal de la Nación, con unos chats que no han sido analizados, dicen que le van a abrir proceso? No le han abierto proceso, no le pueden abrir proceso, pero ya la tacharon, ya la ensuciaron. La han suspendido. La han suspendido. ¿Y por qué al señor Gorriti no han entrado a su oficina? Le han quitado las computadoras. ¿Por qué no? ¿Qué corona tiene ese señor? Ser caviar. Nada más. Manejar la fiscalía. El titiritero. ¿Ah? El titiritero. El titiritero, pues. Hace un tiempo yo escribí una columna donde hablaba que Gustavo Gorriti se sentía el censor de la vía nacional. ¿Sí? Él señala a los culpables y exime a los supuestos inocentes. Y él cree que está por encima de todos, ¿no? Es muy intocable. Incluso hace un tiempo hubo una orden para allanar el Instituto de Defensa Legal en el 2018, y recuerdo las imágenes con el señor Gorriti con la mayor prepotencia, prácticamente votó a los miembros del Ministerio Público que habían ingresado a sus oficinas cuando él no se encontraba. De tal modo que creo que Gorriti debe ser señalado con nombre y apellido. En las últimas horas ha trascendido en las redes sociales que su padre fue militante del Partido Comunista Peruano, electo diputado en el gobierno de Manuel Prado, a los que los comunistas en su primer gobierno llamaban el Stalin peruano. Hablo de los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial. Manuel Prado Ugarteche gobernó hasta el 45. Así es. ¿No? Y este señor Gorriti, militante del Partido Comunista, tuvo 3 hijos. El más reconocido, si cabe la expresión, o el más visible, Gustavo Gorriti, ha vivido en Panamá, fue prácticamente expulsado de Panamá por el gremio de periodistas, por el gobierno de Panamá y por la justicia panameña.
y luego fue acogido por Alejandro Toledo y se convirtió prácticamente en su guardaespaldas en la marcha de los 4 ríos. Bueno, ¿no? Otra consecuencia de esto, de lo que está haciendo Gorriti, es que el peruano nunca va a saber el acuerdo secreto con Odebrecht. Así es. Cuando este señor sale en la televisión y dice, y han reconocido, Odebrecht ya reconoció sus pecados y es una empresa limpia, sana y ¿qué cosa? Este señor es pagado por Odebrecht. Es un operador. Es un operador. Desde el primer momento, cuando habló con la mayor desfachatez en más de una entrevista en Canal N en el 2018, decía, es verdad que Odebrecht ha cometido infracciones, ha violado la ley, pero como otras empresas transnacionales o corporaciones en el mundo, tiene derecho a rectificarse pagando una penalidad. Entonces, el acuerdo de colaboración eficaz, yo tengo la sospecha que fue redactado en las oficinas de Odebrecht. Así es. ¿No? Y por ello es un secreto de Estado. No olvidemos que la crisis de la página 11 trajo abajo al gobierno de Fernando Belaúnde. ¿Qué temor tienen de publicar un acuerdo de colaboración eficaz que ha sido suscrito por el Ministerio Público, por ciertos fiscales del Ministerio Público y la empresa Odebrecht, ¿no? Que no han... Odebrecht pudo recuperar, incluso vender el activo de Chaquia. Claro, se le ha eximido de una deuda tributaria, está pagando una penalidad a 15 años, ¿no? Y Gustavo Gorriti, en realidad, en mi concepto, es el jefe de los del grupo Odebrecht, que tiene el encargo de politizar y judicializar, mejor dicho, la política nacional. Y yo incluso creo, y hay pruebas al respecto, cuando Gustavo Gorriti, luego de la muerte de Alan García, sale a decir en su programa de IDL Reporteros en radio, si yo hubiera sabido que el presidente García se encontraba en una etapa depresiva, tal vez le hubiera dado una tregua. Imagínense, una tregua. Él, o sea, él lo dice públicamente. Así es un reconocimiento de parte. Claro. Y nadie lo ha investigado, ni citado, ni pedido su comparecencia. Y como bien dices, este asunto de los chats, donde la fiscal Benavides, que solamente puede ser investigada por otra fiscal suprema. Y que no es un chat de ella. Y que no es un chat de ella. Esos chats no han sido corroborados, no han sido auditados, no han pasado las pericias mínimas. Y no hablan nada de ella hasta el momento. Hablan nada de ella, sino de un tercero, ¿no? El señor Villanueva, el llamado filósofo. Comunista. ¿No? Que ha sido un topo. Un topo, ¿no? Y ahí se demuestra cómo una fiscal de la nación, que ha tenido un papel protagónico para poner fin a la dictadura de Pedro Castillo. No ha tenido malicia. No ha tenido malicia y ha sido tan confiada de que un sinvergüenza mediocre como ese que lo puso el anterior fiscal. Que lo puso el anterior fiscal, ¿no? Y que tuvo empleos destacados con 2 ministros del gobierno de Pedro Castillo. Sí. Porque valgan verdades, creo que Dina Boluarte no solamente fue la vicepresidenta de Pedro Castillo. No. Este es un gobierno sucedáneo de Pedro Castillo. Totalmente. Y marcado por el castillismo, aunque lo nieguen de muchas maneras, ¿no? Así es. Sí. ¿Vamos a ver los videos? ¿Llegaron a ver los videos? No. Vamos a ver el primer video, por favor. Familia, ¿no? La familia está en los momentos más difíciles de cada uno de nosotros. La familia es lo más importante que tenemos. No son los amigos, es la familia. La familia es la que uno tiene que integrarlo, participar, estar ahí con la familia. ¿Por qué? Porque justamente lo que la gente de izquierda, el socialismo del siglo XXI y todos estos zurdos lo que buscan al final es desintegrar la familia. O sea, que la relación es mujer-mujer, hombre-hombre, o sea, enfermos totalmente, ¿no? No significa que antes no ha habido, antes ha habido homosexualidad, pero todo recatado, todo formal, ¿no? Encerrado, como dicen, 4 paredes. Pero hoy en día no, hoy día quieren que esto sea normal, ¿no? Y han ido más allá porque ya han ido a atacar a los colegios, a los niños, lo cual no se debe permitir. Están haciendo proselitismo. Sí. Propaganda, o sea, proselitismo. Todas sus deformaciones quieren que sean legítimas, que sean normales, y no son normales. Lo anormal quieren que sea. Quieren que sea normal, así es. La siguiente, por favor, el siguiente video.
Descripción de lo que significa progresista, que es el nombre que se dan los rojos, ¿no? Para no llamarse comunistas, se autodenominan progresistas. Marta Hildebrand, que en paz descanse, nuestra lingüista, definió y escribió al progresista. Dice: fracasado que gusta de culpar de sus miserias al sistema y procura que los demás reconozcan sus méritos como luchadores sociales, predicando a favor de lo que llama justicia social, que en el fondo consiste en que unos vivan a expensas de los demás, utilizando al Estado como cómplice. Se les puede ver predicando su ideología en magníficos artículos llenos de palabritas como articular, visibilizar, empoderar, desigualdad, etc. Y destrozan el lenguaje con modismos sexistas como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes. Son argolleros y gustan de hacerse pasar por intelectuales. Se les conoce también como parásitos sociales. Doctor Torres Iriarte, su comentario, por favor. Bueno, creo que la definición de Marta Hildebrand es bastante realista y no tiene ninguna mala intención. Realmente el progresismo en estos tiempos no tiene nada de una jornada épica, revolucionaria, antiimperialista, luchadora por el bien común o por la justicia social. Son en realidad, como lo dice con propiedad Marta Hildebrand, parásitos sociales que no tienen sino una manera de hacer política viviendo de la teta del Estado, ¿no? Cuando en el Perú y en otras partes del mundo han habido partidos que han insurgido, han tenido proscripción, ilegalidad y nunca, sin haber sido gobierno, han necesitado del Estado para poder sobrevivir, ¿no? Por lo tanto, creo que el caviarismo, que es una deformación de estos tiempos, ¿no? Una deformación en todo sentido, ¿eh? Una deformación social, cáncer, política, cáncer, ¿no? Y como lo ha dicho con propiedad Ernesto Blume, cáncer, ¿no? Es un cáncer. O como lo dijo hace un tiempo un ex vocal supremo, ¿no? En el sentido de que son realmente parásitos sociales, por llamarlos generosamente, ¿eh? Sí. Porque en realidad merecerían el repudio político y social de la opinión pública, ¿no? Así es, son un lumpen, en otras palabras. La siguiente, por favor. My grandfather walked 10 miles to work every day. My father walked 5. I'm driving a Cadillac. My son is in a Mercedes. Said my grandson will be in a Ferrari. But he said my great-grandson will be walking again. So I asked him, I said, well, why is that? And he said to me, tough times create strong men. Strong men create easy times. Easy times create weak men. Weak men create tough times. Directo, tu comentario. Bueno, esa es la verdad. Tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Tiempos fáciles, hombres débiles. Después de haber logrado derrotar al terrorismo, arreglar las finanzas, convocar a las inversiones extranjeras que vengan y nacionales. El Perú estaba encarrilado, pero nuestra clase política, perdida en el espacio, se dejó mangonear. Una clase política y empresarial también, que ha buscado solamente el negocio. Ese club de la construcción es un escándalo. No solamente en el Perú, mundial. Y el Perú es el peor escándalo porque todos nuestros vecinos han cobrado. Ahora, nosotros nada, en 15 años. Y nos han demandado por el gasoducto del sur por más de $1.800 millones, que los vamos a perder. Definitivamente. Ese es el señor Gorriti que sigue haciendo. A ustedes jóvenes, ese mensaje de este funcionario norteamericano es claro. Tiempos difíciles fortalecen a los jóvenes para luchar y hacer frente. Tiempos fáciles se lo lleva el agua. Directo, y eso ha pasado con el Perú, ¿no? En los 90s, en los 2000, hasta el 2018, o el 2014 inclusive. El Perú iba creciendo,
Teníamos empleo, teníamos generación de empleo, inversiones, todo lo demás. La reducción de la pobreza. La pobreza se redujo significativamente, sobre todo en el gobierno de García. Ahí fue el mejor momento de reducción de pobreza porque crecimos. La mejor forma de reducir la pobreza, de atacar justamente a la pobreza, es creciendo. No hay otra forma. No existe otra forma. ¿Y con el Estado? Así es. Ayuda, pero no. Entonces, tiene que ser inversión privada. Todos los que estudiaron en el colegio, universidad, en esa época, no han pasado lo que pasamos nosotros. No. Nosotros pasamos apagones, bombazos, terrorismo. Cola para aquí, cola para todo. Así es. Escasez, falta de agua, todo lo que hemos pasado, hasta terremoto tuvimos, ¿no? Todo nos pasó. Pero ¿qué nos hace? Justamente resilientes. Somos resilientes porque hemos luchado contra el comunismo, hemos salido a la calle. Con estos 60 años, muchos viejitos han estado ahí luchando para que salga el comunismo Castillo. Si bien es cierto, Dina Boluarte todavía es una comunista que está ahí, pero es más moderada, ¿no? Es más moderada y ya está advertida lo que le puede pasar porque después de ella no hay quien lo reemplace, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en claro lo que dice eso, ¿no? O sea, la resiliencia, nosotros que hemos pasado, tanto el doctor Torres electo como quien le habla, hemos pasado esa época y nadie nos la va a contar. Que salir a la calle no sabíamos si íbamos a regresar apagones. No, doctor Torres, ¿se acuerda de esa época? Claro, definitivamente. Sendero Luminoso tenía un plan político, ¿no? Tenía además una visión maoísta en la toma del campo, la ciudad, la toma del poder, imponer una dictadura al estilo Pol Pot, ¿no? Donde todos los que estábamos en la frontera, digamos, en el ámbito democrático, éramos sus enemigos de clase, de tal modo que Abimael Guzmán, llamado el filósofo, el maestro universitario, un hombre sanguinario, sin ningún tipo de resquemor, que realmente no tuvo nunca ni ofreció disculpas, ¿no? Ni perdón, ni ofreció explicaciones por qué tomó ese tipo de acciones tan criminales, ¿no? Porque realmente eran hordas sanguinarias, ¿no? Ahora, en mi concepto es una lucha política de largo plazo, porque en estos tiempos hay una batalla cultural, donde ya viene el concepto globalismo, estos conceptos de la Agenda Global 2030 de Naciones Unidas, el tema del proselitismo, de esos modismos, esta forma de tergiversar el lenguaje, del sexismo, de enseñar a los niños que están incluso en los jardines de la infancia, ¿no? En los primeros años de educación escolar, conceptos que no van a poder comprender y asimilar, porque la sexualidad se desarrolla sobre todo en la pubertad, ¿no? Se están anticipando de una forma perversa, ¿no? Porque hay personas que no tienen entraña, no entienden el valor de la familia. Estamos a pocos días de la Navidad, el concepto cristiano de la Navidad o el concepto de la familia de Cristo, de Jesús. Ellos no entienden estas cosas, o sea, ellos tienen una pasión por este globalismo, en mi concepto, avasallador, y tienen muchos fondos. El otro día alguien me preguntó en una entrevista, los caviares son organizados, y yo agregué organizados y financiados. Exacto. Porque si no tuvieran financiamiento no harían absolutamente nada. Ellos no hacen nada gratis. Los que estamos en esta mesa actuamos por convicción, por vocación, por principios, ¿no? Y tenemos un derrotero claro: la democracia, la libertad, el respeto a los principios del Estado de Derecho. Ellos no, ellos tienen una forma de vida primero dinero que dista mucho de la forma de vida del hombre del campo, del hombre de la ciudad, del estudiante peruano, del profesional peruano. Ellos dan vida a los mejores restaurantes de Lima y dan vida a las noches de lujuria en Lima, porque de eso viven, esa es su forma de vida. Y creo que es el momento de que el país se levante contra un personaje siniestro como es Gustavo Gorriti, que es la expresión más cabal. El articulador. Es el gran padrino. El padrino de Sánchez, el fiscal supremo, de Belabarba, de José Domingo Pérez, de Zoraida Ábalos, ese gran titiritero. Y yo estoy seguro que este señor, que además fracasó como conductor de un programa de televisión, que no tuvo rating, que era aburridísimo, que al creo quinto o sexto programa dijo no voy más,
¿no? Porque hasta para eso es inecto, ¿no? Y el hecho que hemos conocido en las últimas horas que tomaba artículos de otros periodistas y los presentaba como propios, es la demostración más cabal de la bajeza moral de una persona de estas condiciones, ¿no? Si eso lo hace, ¿qué hará más, no? ¿Qué hará más? Uno se pone y no lo hizo una vez, lo hizo habitualmente. Reincidente todavía. Reincidente. No era casualidad. Bueno, no era casualidad. Fernando, vamos a un corte. Vamos a un corte y retornamos. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche, por Onda Digital Perú. Los espero. Los viernes. Amigas, amigos, nuevamente en contraste para iniciar la segunda hora, Onda Digital 18.4. Como todos los lunes, analizaremos lo sucedido durante la semana y hoy día lunes. Aviso importante. El próximo lunes 25 y el día 1 de enero no vamos a salir al aire. Como comprenderán, no son fiestas de guardar, sino fiestas de diversión y estamos haciendo un break. Pero ahora que estábamos hablando en el break, yo no lo habíamos puesto en este esquema. Un personaje terriblemente malo como Gorriti, Salomón Lerner Guitis, Xiaomi, gran hombre que nadie lo investigó. ¿De la UNE no lo investigó? Electo, y creó una organización llamada Transparencia. Transparencia, pero que igual que que no era transparente, era oscuridad. Nah. Y hablando de lo que nos estaba diciendo el doctor, cuando estuvo en el Congreso y fue convocado... Que lo cuente, por favor. Sí, efectivamente, la comisión investigadora del gobierno de Alberto Fujimori en el 2001 citó, entre otras personas, a Salomón Lerner, que en ese entonces era miembro de Transparencia Internacional. Es el dueño. No, prácticamente la voz de Transparencia desde ese entonces. Y un congresista, en ese momento integrante de la comisión, le preguntó si era cierto que él había, a través de su empresa, una de sus varias empresas, había suscrito un contrato para proveer de helicópteros a la OMP del señor Portillo en el proceso tan cuestionado del año electoral 2000, ¿no? Y yo, que me encontraba como asesor de esa comisión, estaba a un paso de la ubicación del señor Salomón Lerner, se sintió sorprendido por la pregunta. Casi se desvanece. No respondió. Se transformó y evitó responder y trató que no lo vuelvan a invitar nunca más, porque realmente se desdibujó, en otras palabras, ¿no? Y creo que ese es un tema que merecía ser investigado.
Porque claro, si él era un opositor al fujimorismo, era un crítico del proceso liderado por la OMP, este famoso señor Papelito Manda Portillo, como era a la vez contratista, proveedor y facilitador de decenas de helicópteros que fueron puestos al servicio de la OMP para el traslado del material electoral a las zonas más apartadas del Perú. No gratis, ¿eh? No gratis. No, todo un trato significativamente millonario, ¿no? Pero qué bueno que ha salido esta importante. Electro, estás hablando de una primera persona, no estás hablando que me contaron. No, acá él estuvo presente. A lo que voy. Incluso estoy seguro que si revisamos las actas de esa sesión, ¿no?, del año 2001, tal vez inicios del 2002, porque fue una comisión investigadora que tuvo un plazo de casi un año, el diario de los debates, además cada sesión es grabada y luego se hace la transcripción. Existe ese hecho, que es solamente una anécdota, porque luego el señor Salomón Lerner pues juega su condición de aliancista, mecenas de la Blanquiazul, no se vende como un político amigo de todos, digamos. Así es. Pero qué bueno que haya salido esto. No tenía idea de que había participado él como testigo. ¿Por qué lo digo? OMPE, elecciones. Ahora que la Junta Nacional de Justicia no va a ser investigada hasta el próximo año, si hay unas elecciones, Arenas está de presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Se queda. Deberían hacer una encuesta, ¿no? Para ver si las personas creen en el Jurado Nacional de Elecciones, creen en la OMPE. Creen. A eso voy. Peligrosísimo. Salomón Lerner Guitis es íntimo amigo de Gorriti, con su ONG Transparencia. Mueven dinero, financian a la izquierda. Es conocido Xiaomi. No estamos inventando. Entonces, mucho cuidado, porque estos actúan en yunta. Y no hay que olvidar que fue primer ministro en el gobierno de Ollanta-Humala. ¡Claro! Durante los primeros meses de gestión, ¿no? Él lo financiaba. Financió su campaña y luego fue reconocido o compensado con el primerato, ¿no? Jefe de Otárola. Porque Otárola Otárola. En mi vida, que era la PCM. Por eso, ojo, mira cómo se van a esos jóvenes, ¿no? Por eso decimos. Muy cercano a Susana Villarán. Exactamente, íntimo amigo de la Villarán. Y a todo el equipo de la municipalidad. Todos esos rateros están financiados por esto. La Villarán es una mujer de izquierda, comunista. Que ha reconocido sus delitos. Sí, pero ya se quiere ir de viaje. Y ahí la van a autorizar el viaje. ¿No? Entonces, por favor, jóvenes, por eso nosotros con cierta edad que hemos vivido, tenemos cierta experiencia, conocemos a los personajes. ¿Cómo ha salido esto a la luz? Gracias al doctor que nos ha ilustrado. No tenía conocimiento de esa investigación a Fujimori, pero no que había estado Xiaomi. Xiaomi alquilaba sus helicópteros pues a la OMPE. Es un proceso que fue cuestionado por Xiaomi Lerner y otros como un proceso fraudulento. Pero él acusaba y había dado servicios. Pero el billete manda. Es de loco. Así son pues estos caviares. La platita primero. Entonces, atentos, jóvenes. No se dejen. Es de izquierda. Pero por favor, financia a la izquierda. Bueno, él nunca ha sido de izquierda. Él les dice que es de izquierda. Mira dónde vive y cómo vive. Por favor, eso no es de izquierda. Él ha hecho mucha plata, casualmente con el armamento del gobierno militar. Y no en vano, Gustavo Gorriti quería ser ministro de Defensa con Alejandro Toledo. ¡Claro! Objetivo que no logró y por eso se distanció. Y no quería ser el ministro de Defensa para enaltecer a las Fuerzas Armadas, sino para la compra de armamento militar, ¿no? Así es. Entonces vamos uniendo estas cosas que pasaron, vamos uniendo estos cabos y una llamada de atención a los políticos. 20 y tantos partidos políticos inscritos y faltan 4. 2 ya se inscribieron, mejor dicho, ya tuvieron la oportunidad, le dieron el visto bueno
Acá Antauro, lo grave ha trascendido, perdón la interrupción, lo que ha trascendido y es grave en mi concepto y hay que mencionarlo es que la RENIEC dice que logísticamente no están ellos aptos para verificar la autenticidad de las firmas de los planillones. O sea, en otras palabras... ¿Y cómo le han dado el visto bueno? Sí, antes había que verificar la autenticidad, si coincidían los trazos, si había errores, si coincidían... ¿no? Ahora no. Y por eso Antauro, el partido del señor Antauro Humala, ha pasado la valla de las 25.000 firmas sin ningún tipo de control, grafotécnico o técnico o de carácter probatorio por parte de la RENIEC, ¿no? Bueno, a eso voy, que se está cocinando nuevamente. Divide y reinarás. Claro, partidos. Cuanto más partidos, más que todo, vientres de alquiler. El que saca 10% pasó a la segunda. Ahorita está también. Y es grave que el señor Salas Arenas haya hecho este tipo de análisis muy a su manera, ¿no? Bueno, el señor Antauro puede haber, ¿no? El señor Antauro, el Antauro no es el partido que lidera Antauro Humala. No, son las iniciales, su nombre, ¿no? Pero solo eso, es una mera casualidad, ¿no? Pero. Entonces, y un señor siniestro como Salas Arenas que hizo valer su voto doble. Dirimente, cuando habían solo 4 miembros en el Jurado Nacional de Elecciones en el proceso 2021. Al PPC prácticamente cercenó su lista parlamentaria por Lima, quedó solo un miembro, ¿no? En la lista de 35 o 34, y en el caso del APRA no permitió que el APRA inscriba sus listas parlamentarias en la mayoría de regiones, lo que puso contra la pared a la candidata del APRA, Nidia Vilches, y optó tiempo después por declinar su candidatura. Entonces, y claramente la señora Boluarte fue excluida como candidata al Congreso, pero, casualidad, no fue excluida como candidata a la vicepresidencia. Están risible, totalmente risible, ¿no? Desde el punto de vista de derecho, no tiene lógica, ni tipo lógica jurídica. ¿Qué razonamiento lógico tiene desde el punto de vista legal? Claro. No hay forma. Y él hizo valer el señor Salas Arenas, que es un tipo realmente mediocre, casi no da entrevistas, y un día dijo con la mayor desfachatez frente a sus alumnos de la Universidad de Lima, y hay un video que fue grabado y transmitido por las redes, que señores alumnos, yo no puedo haber hecho un fraude, porque el señor, eso hubiera significado que yo altere 70.000 actas de sufragio. Y es mentira. Quienes tenemos manejo de algunas cifras, Keiko Fujimori pierde por 44.000 votos. O sea, 44.000 votos más tuvo Pedro Castillo respecto a Keiko. En cada mesa de sufragio votan hasta 300 personas. Digamos que hayan votado 200. O sea, con 200 mesas habían 40.000 votos. ¿Y dónde tuvo esas 200 mesas o actas fraguadas Pedro Castillo? En la serranía del Perú, donde no hubo personeros, no hubo casi fiscalización y donde, casualidad, Keiko Fujimori tuvo votos en primera vuelta, pero en segunda vuelta tuvo 0 votos. Ningún trabajo aleatorio estadístico puede dar esa credibilidad que alguien que tiene votos propios en primera vuelta, en segunda vuelta, donde hay solo 2 candidatos, tengas 0 votos. Y eso se produjo. Qué difícil que te equivoques, ¿no? Porque si hay muchos, sí, ¿no? Pero claro, si hay 2. Así es. Y eso se produjo en miles de mesas, porque el Perú tiene 80 y tantas mil mesas de sufragio, más de 25 millones de electores. Entonces, con mucha habilidad, Perú Libre controló las mesas, ¿no? Alteró los resultados. Yo te quiero contar algo más. No hubo fiscalización y Salas Arenas dijo, no podemos, no hay tiempo, dijo, no hay tiempo para comparar padrones con resultados. Yo quería añadir a un punto más ahí. Mira, solo Lima Metropolitana, 368.000 votos anulados. 368.000. Y a nivel Perú, 649.000. ¿Cuánto fue la diferencia? 44.000. Claro. Ahí está, pues. Eso es lo que están reclamando. Oye, revísalos. Y ahí viene no se puede revisar. Ahí viene el papel de Piero Corbeto, nefasto, y lo debo decir, Piero Corbeto, jefe de la OMPE y muy cercano a Fernando Tuesta, Solevía. Pero ha sido alumno de Tuesta, su asistente de cátedra en Lima, en la Católica, y según versiones, Tuesta le advirtió, vas a estar en la OMPE, pero yo voy a poner las reglas de juego.
Entonces, ¿qué dijo Piero Corbeto? Número 1, dijo, me han querido agredir en el Club Regatas. Sí. 2, yo no puedo dar los padrones, no hay tiempo. Entonces, si él entregaba los padrones, uno puede verificar que el acta dice hay 250 votos, pero solamente firmaron 40 personas. Así es. Ya está, ya. Se anula la mesa de sufragio. Sí. Entonces, eso ha sido algo reiterado. Ahora, hay una cosa, o sea, uno se pone a analizar y dice, muy bien, ¿cuál es la característica de una organización que hace elecciones? Que tiene que ser transparente. Totalmente. Y tiene que cruzar información. Eso es lo único que no se le puede decir. Auditada, además. Sí, y para eso, yo debo permitir, ¿qué cosa? Que me auditen, pues. Claro. O sea, cuando a mí me dicen audítalo, por favor, yo lo voy a pedir. Si yo fuera jefe del Jurado Nacional de Elecciones, yo voy a pedir. ¿Cuál es otra duda? En su delante, ahorita hazlo. ¿Por qué? Porque tiene que haber transparencia. Es claro que cuando no hay transparencia es que hay una intencionalidad. Esa institución no aprueba un ISO. Yo soy auditor de ISO. Ese no aprueba ISO. De calidad no lo aprueba. Ahora, se los aseguro. Hay un detalle, ¿no? Hay muchas voces que dicen Bolsonaro perdió con fraude. No, si Milei ganó y nadie impugnó las elecciones fue porque ganó al galope. Sí. En casi toda Argentina y con casi 12% de diferencia. ¿Pero por qué? Pero cuando los resultados son muy apretados, el fraude está abierto. José Antonio, ¿por qué? Porque justamente Patricia Bullrich y Macri le puso personeros en el 95% de todas las mesas. Y lo peor, o sea, lo mejor que hizo, es que la gente no almorzó. O sea, no se movió ni un minuto. Te quedan, por favor. Mensaje de Macri a todos. Se quedan. No importa, en la noche almorzarán, pero nadie se mueve. Entonces, como no hubo posibilidad de fraude, es que justamente en Buenos Aires empataron. Claro. Casi fue un empate. Donde ellos pensaban tener 3 millones a 4 millones de diferencia. En la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque en la capital federal ganó. En la provincia de Buenos Aires. Ampliamente. Entonces, ahí fue la clave. Entonces, por eso es lo que nosotros analizamos hoy en día. Yo sé que algunos de ustedes, algunas personas que nos ven después, dicen, no, pero otra vez con que hubo fraude. Mira, la única manera de que digan que no hay fraude es cuando te auditan. Cuando alguien con credibilidad te dice no hubo fraude. No porque te lo dice el jefe de la OEA que estuvo tomando, comiendo, ¿no? Con los miembros del jurado, ¿no? Esos son burocracia dorada. No la gente de izquierda que viene a hacer justamente con transparencia y todas esas instituciones que lógicamente tienen una intencionalidad, una inclinación política. No, eso no es transparencia. La única forma de transparentar un acto electoral es con auditorías. ¿Y por qué tienes miedo a la auditoría, doctor? ¿Por qué tendrías miedo? No, definitivamente la auditoría internacional era un imperativo. Yo publiqué una columna en ese momento y ciertamente cuando un grupo de políticos fue a la OEA no fueron recibidos por el señor Almagro, fueron desairados. En realidad creo que no tomaron el camino adecuado, ¿no? En realidad había una complicidad entre Almagro, que luego se convirtió en casi un promotor de Pedro Castillo. Yo lo llamé alguna vez el visitador Almagro, porque venía cada rato a Lima. Venía cada rato a Lima, cada vez que había una crisis política aparecía. ¿no? Aparecía. Harold Forsyth iba a Washington y lo recogía, parecía. Sí, era su chofer. Era el chofer. No, entonces, en realidad, penoso el papel de Almagro, ¿no? Y ciertamente no nos engañemos, ¿no? Lo que pasó el 2021 puede repetirse el próximo año eso o el 2026. Es lo que tenemos que evitar. Esas son y por eso la Junta Nacional de Justicia, este doctor Aldo Vázquez, es muy locuaz, el de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez, es el vicepresidente, pero él habla como si fuera el presidente todos los días. Fue ministro de Humala. Fue ministro de Justicia de Humala. Así es. Con PPK también. Entonces, él cumple un papel muy político, no en vano está vinculado a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Universidad Jesuita, Caviar, ¿no? Pero él dice, nos quieren remover porque quieren controlar la OMPE. O sea, que tú controlas ahorita. O sea, lógico. El pez por la boca muere. Claro. Ellos se sienten seguros que pueden volver a hacer fraude si es que controlan la OMPE. Un punto más para tu análisis. Mira, yo hice el análisis de todas las encuestadoras. ¿Ya? Todas las encuestadoras. Y especialmente Ipsos, que es la más seria de todas.
y le hice un análisis de 5 elecciones atrás. Ya. ¿Cuál había sido su comportamiento? Entonces, Ixos tenía un comportamiento así, nunca se había excedido del 10%, nunca. La única diferencia que tuvo fue con Barnechea, la única. Porque Barnechea, el tema de que no comía el chicharrón, se cayó, ¿no? Es lo único en la cual hubo una distorsión de más de un 20%. Pero el resto todas, presidenciales en todas, muy cerca, muy cerca. Pero con la Castillo, no. 141% de diferencia. ¿No te da razón eso para inmediatamente hacer una investigación? Claro. O sea, una de las más serias, reconocida internacionalmente, no es solamente nacional. Ixos se reconoce como una entidad seria. O sea, ¿cómo? Claro. ¿Cómo pasó eso? Y hay un detalle, a veces olvidamos. Perdóname, y la peor de todas, 343% de distorsión. Claro. O sea, no con Castillo, no se equivocaron, fue fraude. Fue fraude. Sí, doctor, disculpa. No, lo que pasa, yo recuerdo que en la primera vuelta electoral del 2021, la única empresa encuestadora que salió a hacer boca de urna y luego conteo rápido fue Ixos. No sé dónde estuvieron las otras encuestadoras para confrontar resultados. Porque si sale solamente estimados de una encuestadora, ¿con quién contrastas? Claro. No estuvo CPI, no estuvo Datum, no estuvo otra encuestadora. ¿Por qué apareció solamente Ixos Apoyo? A mí me parece que eso fue adrede. O sea, compraron el abstencionismo o la no participación de Datum, CPI y otras encuestadoras. Para que solamente haya una voz, la de Ixos Apoyo. No, porque todos recordamos boca de urna. Keiko ganaba. Conteo rápido, se alteraron los resultados, ¿no? La tendencia. Y cuando no se pudo hacer el contraste de actas de sufragio con padrones, fue evidente que no se quería poner en evidencia la alteración de los resultados en mesa. Y con esto acabamos la historia de las elecciones. Sagasti, ¿qué hizo Sagasti? ¿A quién llamó Sagasti? A Mario Vargas Llosa. ¿Qué le dijo a Mario Vargas Llosa? Convence a Keiko que no siga. Que ya no siga, ya. O sea, como un presidente en funciones, si bien es cierto, era temporal, todo lo que quieras, ¿no? Accidental, como quieran llamarlo otros, puede llamar para decir eso. Si es que no hay una organización. Esta es una organización. Ahí creo atrás. Que Mario Vargas Llosa, cuando fue consultado, debió ser más claro, ¿no? Contestó, pero sin la firmeza que correspondía a las circunstancias. No, pero no me refería a lo que contestó Mario Vargas Llosa, me refiero al acto, a esa acción de un presidente de la República interfiriendo en unas elecciones. Luego Sagasti dijo, bueno, yo llamé porque somos amigos, nos conocemos. Pero en realidad creo que en esos tiempos, y vale el ejemplo de Milei, y el apoyo recibió de Macri y de Bullrich, para el control de todas las mesas de sufragio, porque la maquinaria kirchnerista no pudo. Si lo intentó, no lo pudo lograr. No lo pudo hacer. Una cosita más. Sí. ¿Quién era la primer ministra de Sagasti? ¿Quién era? La esposa de Samuel Abad. ¿Y quién es Samuel Abad? El abogado de la Junta Nacional de Justicia. Sí, claro. Por eso. ¿Tiene relación? Todo está unido. No, acá no hay nada de casualidad. Samuel Abad Yupanqui, constitucionalista. Su esposa fue la señora Violeta Bermúdez, fue la primer ministra durante el proceso de Sagasti en la etapa electoral, ¿no? Violeta Bermúdez, esposa de Samuel Abad. Bueno, vamos a hacer otro corte para ya terminar la parte final. La presentación. Viene la presentación de Fernando, como nos acostumbra en el programa con sus cuadros, que siempre le recomendamos a la juventud que le tome fotos, porque son cifras no inventadas. Es información oficial, pero que la juventud la ve por un lado y esto está bien explicado, y con esas fotos, con esos datos, pueden debatir con sus profesores, con sus amigos, para que no se dejen engañar. Ya retornamos. Algunas veces es formal, otras es más casual.
A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura. Por Onda Digital Perú, canal 18.4. Martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Los espero. Los viernes a las 20. Amigas, amigos, jóvenes que nos ven, nos escuchan. Entramos a la parte final, la media hora final de hoy día lunes, de contraste. Vendrán los cuadros de Fernando, analizaremos cifras, situaciones. Queremos lo mejor para el país, prendemos las señales de alarma, porque de todas maneras va a haber elecciones. Unos dicen que va a ser antes del 2026, otros dicen que no, que vamos a aguantar hasta el 2026 a este gobierno, que es el gobierno comunista que con la ayuda de Salas Arena llegaron a gobernar. Esa es nuestra realidad. El país necesita paz, orden. Las convocatorias, las marchas para nuevamente tomar Lima parece que no han sido exitosas. Les ha faltado caja, parece. No había plata. Justo lo que dice el doctor, ¿no? Sin plata ellos no funciona. El mono baila por la plata. No hay combustible. Entonces, muy bien. Pero, como analizábamos la semana pasada, han querido atacar el tiempo de cosecha en el sur. Agroindustria. Acuérdense, 2 leyes que se dieron en el gobierno de Fujimori. La inversión minera y la agroexportación. Que Sagasti son los motores de nuestra economía. Sagasti la eliminó, la agroexportación. Claro. Por eso esa ley la tienen que eliminar. Porque ha impedido que siga creciendo la inversión en el campo. Pero bueno, sonamos la alarma porque ustedes jóvenes, lo que se decida, no sé, esperemos que con paz y tranquilidad lleguemos al 2026. Mejoras económicas, no lo esperen. No hay que ser mago, no. Podrán subir un poco más o mantenerse los precios de los minerales que están en un estupendo valor, pero la situación no va a haber reducción de pobreza. Buena noticia que el niño parece que no va a ser fuerte, no nos va a golpear fuerte. Eso es bueno para el país porque la destrucción que trae el niño es terrible y nos... Parece que va a ser moderado. Moderado. Entonces, a lo que voy. Jóvenes que siempre les hablamos nosotros. Participen en política. No se dejen llevar de la nariz. Está bien, ustedes usan el celular, las redes, perfecto. Pero tienen que participar. Porque los están llevando al matadero. Al país lo están llevando al matadero. Estamos viendo todas estas movidas en vivo y en directo. Se echan a una fiscal. No es la primera. Al otro también se lo echaron. Chávarri. A Chávarri. Entonces, no digan que no.
Y uno lo comenta y dice, no, pero la señora, ahora hablan de que ya Patricia se fugó, Patricia Chirinos. Como ahí ha puesto en su chat, yo tenía programado este viaje. Lo que sí, alerté de que me van a caer en la oficina y me quieren meter presa, pero yo regreso. Entonces, tienen que participar. Es un llamado de personas. Yo no soy un político, pero tengo cierta experiencia de edad. He pasado todos estos vaivenes que ha pasado este país. Maravilloso. Cómo se ha recuperado rápidamente en una década. Y de ahí, cuesta abajo. Salvo, hemos crecido por los grandes precios, por estas leyes que se dieron de los minerales. Entró plata a caudales. ¿Qué gran obra se ha hecho en estos últimos 100 años? Peor que el salitre y el y el guano. Han robado a manos llenas. Ese estudio Checopar, que hacía todas las... arbitrajes. Los arbitrajes con Odebrecht, por favor. ¿Qué? ¿Ya no se acuerdan de eso? ¿Y quién trabaja ahí? Ahí está, pues, ¿El abogado de quién? De la Junta Nacional. De la Junta. Entonces, por favor, estamos abriendo el caramelito. Ahí está. Dirán que no, que es mentira. Analícenlo. Como en las clases, ¿no? Nos traían un problema en la maestría y teníamos que ver cómo se resolvía. Cómo lo presentamos y cómo debatíamos para bien o para mal tal proyecto. Bueno. Sí, vamos a la presentación, por favor. Fernando. Para comentar, aprovechar a José Antonio, que es el analista internacional. Argentina y Perú, 2 casos más de socialismo del siglo XXI que debe acabar. Atrás de todo esto está el Grupo de Puebla, ¿no? En el Perú lo lidera Verónica Mendoza. Y en Argentina está la Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, y está Fernández, el expresidente argentino. Entonces, se va a ir a vivir a adicional a ello, está el abogado Zapparoni. O sea, él también está en el Grupo de Puebla. Entonces, cuando hablan ellos, no están hablando a nombre propio. No, hablan del Grupo de Puebla. Del Grupo de Puebla, por supuesto. Tenemos ahora al invitado, el doctor José Antonio Torres Iriarte. La siguiente, por favor. Estos son los datos de cómo, o sea, hay 14 puntos importantes que tiene, hasta 20 le han sacado otros, ¿no? Importantes, pero he sacado los más importantes, ¿no? Hay 21 millones de pobres en Argentina. Esta es la foto al 10 de diciembre. Es decir, más del 42% de la población argentina es pobre. Y más de 6 millones están en la indigencia. 6 millones. O sea, el gobierno anterior aumentó en más de 4.500 pobres diarios. Doctor Iriarte, dígame si esto no es una máquina de hacer pobre. Es el socialismo. Comunismo, socialismo. Es el comunismo. ¿No? 4 millones de empleados públicos. Ahí está. 4 millones de empleados públicos. Entonces, ¿qué ha hecho Milei? Lo primero dice, ¿sabes qué? ¿Cuántos hay que están afuera? 1 millón que no trabajan en oficina. Todos tienen que trabajar. Tienen que marcar. In situ. Acá. Y han comenzado a renunciar. Sí, pues. ¿Por qué? Porque tenían chamba privada y trabajaban en 2 lados, a 2 cachetes. Entonces han comenzado a renunciar. Incluso eso se ha dado en la Casa Rosada, no ha sido motivo de comentario, que había más de 1.000 trabajadores que estaban en la planilla de la Casa Rosada, pero no asistían a trabajar a la Casa Rosada, ¿no? Y ahora ciertamente tienen que hacer un trabajo presencial, como no lo van a hacer, renuncian o se apartan. Ahora, yo creo que ahí Milei lo que va a hacer es denunciarlos penalmente. Bueno, todo eso viene. Porque lo tiene que hacer así. Claro, todo eso viene. Estamos en la presentación, por favor, César. De todos modos cometidos. Entonces, 10 millones de jubilados. O sea, casi la 1/4 parte de la población argentina está jubilada. Entonces, ahí hay un problema serio. ¿Por qué? Porque esos jubilados vienen ¿de dónde? La mayor parte viene de las APJs. O sea, las AFPs peruanas, pero en Argentina.
que fueron estatizadas. Pues se tiraron la plata. Se tiraron la plata. Estos son millones también que le deben los afiliados a las AFP en Argentina. Y esa estatización se dio en el 2008, si mal no recuerdo. O sea, con Kirchner. 15 años, que es un tiempo largo, y el fracaso está a la vista, ¿no? A la vista, total. Entonces, esos son datos que afectan al erario nacional en Argentina, ¿no? 4 millones de empleos públicos, ellos estiman que debe haber 2 millones. Eso es lo estimado, pero están comenzando a reducir. Claro. Y la principal reducción que han hecho, ¿cuál es? Reducir de 18 ministerios a 9. O sea, a la mitad. 50%. Ahí hay una mochada que va justamente hacia abajo, ¿no? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra bomba dicen ellos allá en Argentina, ¿no? 415 mil millones de dólares de deuda. 400 millones. 415 mil millones de dólares. En Estados Unidos sería 415 billones de dólares. ¿Ya? Entonces es una cifra inmanejable, ¿no? Inmanejable. O sea, ahorita no lo pueden manejar. No, pues, es por eso que no han cumplido, ¿no? Con los acuerdos del fondo. No, pues nunca, hace tiempo. Todos los años incumplen todo lo que firman con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo están las reservas? Hay 11 mil millones en negativo. O sea, déficit, es decir. Reserva negativa, como decía déficit. El ministro del primer gobierno Hay déficit. Hay endeudamiento, sobre todo en el último gobierno, del 20% del producto. O sea, ¿te imaginas que el 20% del producto es producto de deuda? 370 mil millones, creo que es el producto. Sí. Entonces, la siguiente, por favor. Más. Medidas tomadas por Milei. 0 pauta publicitaria por un año a todos los medios, públicos o privados. No hay pauta, o sea, no le pagan la publicidad a los medios de comunicación. No renovación de contratos en el sector público para aquellos que tengan menos de un año. O sea, contratos menos de un año, no hay renovación. Todos los que metió últimamente. No hay renovación, ¿no? Ahí hay una reducción. No van a hacer nuevas obras, salvo las que sean productos de accidentes, desastres de naturaleza, como el que ha habido hace 2 días, ¿no? Hace 2 días. Había un tornado, ¿no? Había un tornado justo en Buenos Aires, ¿no? No sabía. Y hay una zona donde, además, hasta el estadio se ha caído. No sabía. O sea, toda la estructura de un estadio se ha caído y hay más de 13 muertos. Pues ahí Milei inclusive ha ido, ¿no? Claro. Milei, su ministro de Defensa, que es la vicepresidenta de Patricia Bullrich, ¿no? Claro. Y Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad, también estuvo presente. Miren, esta fue una nota que hizo hace unas 25 horas Milei, ¿no? Esta es una nota que pone en la web y habla justamente de lo que puede pasar si es que no se toman las medidas, ¿no? Esa es casi 7.550% de inflación, sería la proyección si es que él no hubiera hecho nada. 7.550%. O sea, es astronómico, ¿no? O sea, hubiera sido un desastre total. El dólar lo subió a 800, pero ojo, no es que lo sube y lo deja ahí. No, él lo dice, deja libre. Mensualmente hay un incremento de un 2%, ¿ya? O sea, no es que lo dejó en 800. No. Ahorita, por ejemplo, está en 820. Ya está en 820 ahorita, ¿no? Y el recorte de subsidios a todas las primeras medidas económicas de Milei. Todo lo que va a recortar subsidios, pero a partir de enero. El subsidio al transporte, al subte, ¿no? A la electricidad, todo eso lo va a suprimir, pero a partir del 1 de enero. ¿Ya? No va a ser este año. La siguiente, por favor. Consecuencias de las medidas económicas, y ahí quiero su comentario después del doctor Torres Iriarte. Subieron las acciones en el Wall Street. Todas las acciones argentinas subieron más del 20%. Al día siguiente que asumió, al día siguiente que se nombró las medidas, ¿no? Se tomó las medidas. La inflación, lógicamente, él lo dijo, 18% a la primera semana. Probablemente termine en 25% a fin de diciembre. Eso es lo que estiman ellos. Entre 20 o 25. Ellos quisieran que sea 20, pero ya está en 18. ¿No? Esto es consecuencia de ¿qué? De que están comenzando a soltar los precios, ¿no? Y ojo, a partir de mañana va a haber un nuevo mensaje a la nación, mañana y pasado, donde van a tomar medidas justamente para liberar todo el mercado, el control de precios. Todo ha sido, las tarifas
retenidas a la mala. Hoy día, por las redes, está lo que está, no sé, tú no habías llegado, Milei ha firmado no sé cuántos decretos, uno sobre la libre importación. Tú tienes deudores, importa de cualquier país del mundo la mercadería. Ya no hay esos 25 controles que había para las importaciones. Mira el riesgo país. El riesgo país, ahí está a la zona derecha. En la zona derecha está el riesgo país. En el gráfico derecho, ahí está el riesgo país. Mire cómo ha bajado el riesgo país. Sí, sí, claro. Ha bajado el riesgo país. Ya bordeaba casi los 3.000 puntos básicos. Ahora está en menos de 2.000, 1.800 y pico. Eso es. ¿Por qué? Porque hay confianza. Porque hay confianza. Los agentes económicos confían. Y esta es la foto al día sábado. La foto del dólar blue, 940 y 970, ¿no? Siempre a la baja. La tendencia es a la baja. Claro. ¿Cuánto es la diferencia entre el dólar del Banco de la Nación, o sea, el dólar oficial, y el dólar 821, ven ahí el cierre, y el dólar blue? Es menos del 20%. Claro. Menos del 20%. Se va a ir checando o sea, se está acercando. Claro. Esos son los efectos. ¿Tu comentario, doctor Torres Siliar? Bueno, las medidas han sido dadas en la primera semana de gobierno. Creo que han sido necesarias, no había otro camino. No. Sin embargo, deben haber medidas complementarias en los próximos días o semanas, ¿no? Pero, insisto, creo que lo que Argentina necesita es cohesionarse políticamente. Creo que Milei necesita forjar una coalición política. Vi con atención cómo la señora vicepresidenta Villarruel, Victoria Villarruel preside el Senado, y cómo los peronistas quisieron entorpecer la marcha de la primera sesión del Senado, pero se impuso el liderazgo de Victoria Villarruel, que manejó muy bien la sesión, y no hay tregua con los kirchneristas ni los peronistas, y formó una mesa transitoria con otros sectores políticos, incluyendo a los radicales. Entonces creo que Milei y la Libertad Avanza necesitan de aliados políticos en el Senado, en diputados y a nivel de las gobernaciones, porque de lo contrario, la sonada de huelgas, piqueteros, sindicalistas puede asolar, pero estoy seguro que no va a tener el eco, porque algo que caracteriza ahora en esos tiempos a la sociedad argentina es que los más jóvenes, los que no llegan a los 30 años, son los que han dado un voto mayoritario por Milei, no por el liberalismo ni por los libertarios que él encarna, sino por un cambio político que era necesario ante el hartazgo de lo que ha significado el kirchnerismo: corrupción, incapacidad, ineptitud, empobrecimiento de las grandes mayorías, ¿no? Así es. La siguiente, por favor. Los extremistas y los grupos de Puebla buscan generar el caos para este 20. Pero ya Bullrich ha aplicado un protocolo. El protocolo de Bullrich. Claramente. No van a permitir un solo acto de quemas de llantas. Porque ellos dicen que son ambientalistas y queman llantas. ¿Ah? ¿Cómo es posible? Dicen que son pacíficos y tiran piedras. ¿Esto no es igual a lo que pasó en Perú? Igual, pero sí porque es el grupo de Puebla. Del siglo XX. El comunismo. Ahora, lo grave que pasó en Perú es que yo recuerdo mucho cómo la BBC Mundo, ligada al gobierno británico, le da cobertura a los protestantes, como decía, que en realidad eran manifestantes opositores, pero sobre todo eran revoltosos, extremistas, ¿no? Entonces, no dudo de que van a empezar a decir la calle no acepta las medidas, la calle protesta, pero estoy convencido que el hartazgo ha llegado a tal límite que Argentina ha tomado un camino distinto a lo que significa el kirchnerismo. Y no hay que olvidar que la señora Cristina Fernández tiene una pena privativa de libertad, que no se ha ejecutado porque era senadora. Espero que se cumpla en plazo perentorio, ¿no? Lo que tú estás diciendo de la BBC y CNN son pero socialistas total. Reciben bono de Soros, la BBC. Y ahora incluso France 24, que es una cadena que tiene audiencia también en Perú. La Deutsche Welle también, ¿ah? También tienen una... Pero reciben fondos de Soros. Sí. Soros le pone billete. Algo que quería decir, doctor, perdón. No, en realidad creo que este globalismo es avasallador, tiene financiamiento, no es una lucha por principios.
por ideales superiores, por una vocación de ¿quién paga? Cambiar la humanidad y el destino de los hombres, no financiamiento generoso. ¿Qué cosa quieres que diga? De los que han hecho tanta plata con esta globalización, porque hay magnates de la globalización, por supuesto. ¿no? A quienes una alícuota de sus sumas millonarias de ganancia no les representa nada. Entonces, yo estoy seguro que esta caviarada internacional, porque es internacional. Transnacional, puede ser derrotada, no con dinero, porque no tenemos recursos de la otra parte, pero sí con lucha de ideas y de propuestas. Es una lucha cultural. Lo que estamos haciendo en este programa. Claro. En este programa todo está sustentado. Y eso es lo que está haciendo Milei en Argentina. Es muy meritorio. Le está creando un ideal al argentino. Y como decía el doctor, los pobres, los más pobres han votado por Milei. Así es. Porque han entendido el mensaje. Los más pobres. Porque tienen que tener dignidad. Tienen que tener dignidad. Y eso es lo que no valoran ellos. Y ahí traigo recuerdo a un artículo que publiqué cuando todavía estaba en trámite la campaña electoral, ¿no? El artículo sobre Argentina se titula "No basta ser campeón del mundo". Porque justo hoy día, hace un año, Argentina campeonó por tercera vez. Pero la realidad social, económica, es típica de un perdedor, ¿no? De un país que se va a la baja, ¿no? Así es. La siguiente, por favor. La siguiente. Perú, un gobierno fallido. Es mi opinión. Yo creo que el ministro de Economía ha demostrado ser ineficiente. Totalmente. Ineficiente, ¿no? Y lógicamente el presidente del Consejo de Ministros y la presidenta que lo mantiene también tiene que tener su golpecito por esto, ¿no? La siguiente. No me refiero a golpe de Estado, me refiero a que le caiga críticas, por si acaso. Un relevo, ¿no? Obras paralizadas. Sí, ya el primer ministro. Hasta el 2022, obras paralizadas 21.000 millones y no pasa absolutamente nada. No pasa nada, ¿no? Siguen estudiando. 1.879 obras paralizadas, 21.000 millones. Cerró 25.000, 14.000 de canon no ejecutan. Entonces, tenemos plata. Hay plata. Y el presupuesto aprobado para el 2024 supera los 60.000 millones de dólares, porque están sobre los 240.000 millones de soles. Ahora lo vamos a ver, ¿no? La siguiente, por favor. La minería fue atacada por el gobierno comunista de Pedro Castillo y Boluarte, porque Boluarte dice que ella no estaba en el gobierno. Por favor. ¿Qué cosa era ella? Sí, ahí va todo su gabinete descentralizado. Iba a Davos a qué decir. Claro. De la minería. Están contaminando mis... Lógico, hacer campaña en contra, claro, no a favor de la minería. Entonces la minería crece cuando no hay bloqueo de carretera. Todo eso rojo que ven ustedes ahí son las caídas del sector minero, producto de que no les dejaban exportar su mineral. Les ponían bloqueos en las carreteras, especialmente Cusco, ¿no? Cusco, Puno, toda esa zona, no lo dejaban exportar. La siguiente, por favor. Porque si lo dejan exportar, ¿qué ocurre? Crece. La siguiente, por favor. Crecen los ingresos, crecen los impuestos. Eso ocurre. El crecimiento acumulado de febrero a octubre, porque enero hubo paralización, fue negativo, pero pese a todo ese negativo, lo que hay acumulado es 142.2%. A pesar de todos estos bloqueos, 142% ha crecido la minería. Que la señora Cleopatra, feliz que quemaran campamentos, y le dolía que todo es dato oficial, todo es dato oficial de INEI. Le dolía que le dijeran terroristas. Mirta Vázquez. La siguiente, por favor. Y la economía, este es el dato que ha salido el día viernes. La economía en franca caída. El anualizado de noviembre de 2022 a octubre de 2023 estamos en menos 0,27% de crecimiento. Mientras que de enero a octubre en menos 0,65%. Probablemente cerremos en menos de 1%. Es lo muy probable. ¿Ya? Es un desastre nacional. Estamos acostumbrados a crecer nosotros, ¿no? Esto no es lo normal para nosotros. Esto nos afecta. El presupuesto estaba hecho para que el Perú creciera este año 3.5. No vamos a llegar. La siguiente, por favor. Al 1. La inestabilidad política afecta el riesgo país en el Perú y la clasificación del Amendment Grade. Con Castillo perdimos 2 escalones de clasificación de grado de inversión. 2.
Tanto Standard & Poor's, Moody's como Fitch nos bajaron 2 escalones. Pero estamos a un escalón, y perdemos uno, ya estamos a puerta de perder el grado de inversión. No debe pasar eso. Porque los intereses nos suben. El Congreso de la República no está haciendo su labor de control político. ¿No? El día viernes ha sido una vergüenza que por orden de plata como cancha no se haya llevado a votación la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Eso ha sido así, lapidario, ¿no? La Contraloría no está cumpliendo con reducir la corrupción, no está cumpliendo su función. Y el presupuesto, como bien decía el doctor Torres, ¿no? Torres Iriarte, ¿no? El presupuesto del año 24, aprobado ya con ley, ¿no? Ha salido por 240.806 millones de soles. Quiere decir que hay un incremento del 12%. El 12% con relación al año anterior. Me refiero a presupuesto inicial de apertura. Sí, de apertura. Por ese caso, porque siempre se modifica y hay mucho más, ¿no es cierto? Sí, pero estamos comparando presupuestos iniciales. ¿Cómo se aprobaron la ley de presupuesto? Entonces, la siguiente, por favor. Este presupuesto va a crecer en gasto corriente y en deuda pública. En deuda pública se va a estar tomando nueva deuda por 24.000 millones. Y se está pagando 22.000 millones. Se está pagando 22.000 con nueva deuda de 24.000. ¿Esto no es pan con pan? Claro. No es, quiero plata para pagar deuda. Es totalmente irresponsable. Es totalmente irresponsable. Y no hay que olvidar que con Vizcarra, cuando él se evaluó de decretos de urgencia, cuando era dictador, mientras que se eligió el próximo Congreso, hubo también endeudamiento. En el interregno que le gusta decir. El interregno, ¿no? Hubo endeudamientos por sumas significativas, ¿eh? En los mercados internacionales. Se emitieron bonos soberanos, ¿no? Bonos soberanos, y hay unos bonos que van a vencer a 100 años. Y realmente el Perú no necesita endeudarse porque tenemos liquidez para crecer. Sino que lo que falta es gestión pública, ¿no? Lo que pasa es que hay una comisión de 3%. Así 3 puntos. Pues, 3% es importante en 1.000 millones. Son 30 millones de dólares. Y es un tema no tratado, ¿eh? Porque hay una comisión tan generosa, hay que explicarse por qué hay ese interés. ¿Tú sabes cuánto ha crecido la deuda desde Humala hasta Castillo? 55.000 millones de dólares. Eso es lo que ha crecido la deuda. De manera innecesaria. Innecesaria. ¿Qué obras? No, pero vamos al presupuesto público. El presupuesto público, ahí la llamada de atención es a la siguiente, ¿no? Normalmente un presupuesto debe crecer no en gasto corriente, debe crecer en inversión. En inversión, por supuesto. ¿No? Pero acá está creciendo en lo que no debe crecer, en gasto corriente. Sueldo. ¿Y a quién le están dando más recursos? A las regiones. Casi 30% más de presupuesto en gastos corrientes a las regiones. Pese a que las regiones que tienen, en el año 2021, que es la última foto que aparece de análisis, la Contraloría dice que en las regiones se ha robado el 21.9% del presupuesto en ese año 2021. Entonces, ¿con qué criterio le das más gasto corriente? Premian la ineficiencia, el robo, la corrupción. Y en los gobiernos locales, 27%, pese a que ha habido 15% de corrupción en el año 21. Entonces, esto no tiene lógica. Ahora, si yo crezco en el gobierno regional en gasto corriente, uno se puede analizar qué cosa es gasto corriente. Gasto corriente es remuneraciones, pensiones y gastos de bienes y servicios. Entonces, si yo crezco en eso, o sea, quiere decir que vas a nombrar a los profesores, vas a nombrar a los médicos que no están nombrados allá, que están contratados. Si es así, lo tienen que poner en blanco y negro. Lo tienen que sustentar en blanco y negro. Porque si es para asesorías y consultorías y corrupción, ahí están los caviares. Ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema. De eso vi. Estás hablando de 38.000 millones de soles, ¿no? ¿No viste que una señora que pedía 70 millones y se quejaba? 50 millones. No, porque le habían dado 50 nomás. Le dieron 30. 30, perdón. ¿No? La siguiente, por favor. El FONAVI, es otro tema y con esto acabo, ¿no? Son varias, voy a hacer rápido para continuar. El FONAVI solo se ha devuelto desde el año 2015, enero de 2015, hasta el año 2018, solo se ha devuelto a 1.084.000 fonavistas.
Ya hay una lista, porque son 19 listas que había hasta ese momento. Ya han creado una nueva lista, que es la lista 20, que aparecen, ¿no? O no aparecen muchas personas que han hecho todas sus gestiones. No aparecen. Entonces ahí hay que hacer una auditoría, pues. Ahí, ojito, ojito, ya se está diciendo, oye, alerta, alguien ha manipulado esas listas, algo está pasando en esa. Al menos dude, ¿ya? Claro. Si no quieren decir corrupción, al menos dude, ¿no? ¿A cuánto dinero van a repartir? 160 millones. La siguiente, por favor. Estos son los cálculos del FONAVI. Para devolver a estas, y las listas que vengan, las listas futuras, yo no creo que deba haber más listas. Lo que debe haber es pagar a este 1.081.000 de personas que ya están identificadas, que ya están con planillas, que están con todo. ¿Por qué no les pagas? ¿Por qué no les pagas a ellos si ya los tienes? ¿No? Es que hay una intencionalidad, el no pagar. ¿Y por qué? Yo que vengo de la banca, ¿no? Yo 20 años trabajando en la banca, entonces yo sé por qué en diciembre no quieren que se vayan los saldos de las cuentas. Porque afecta a alguien. Claro, afecta a alguien. Entonces quieren la foto, la foto que termine con su mayor saldo. ¿Eh? Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, ahora, yo creo que esto es inhumano porque estamos hablando de gente mayor. Así es. Son ancianos. Son gente que los han engañado, los han mecido. Entonces, esto no es justo, ¿no? Esa es la tasa de interés que aparece en el lado izquierdo, ¿no? Año por año la tasa de interés y la tasa acumulada, que es la tasa que le llamamos factor. En finanzas le llamamos factor. Entonces, el año más importante de todos es el año 1993. Es el año donde más pagaste, más aportaste al FONAVI. Entonces, todos ustedes que hayan aportado al FONAVI, revisen su planilla el año 93. Si no la tienen, porque hay muchos que no la tienen, vayan a la Oficina Nacional Previsional, ¿no? A la ONP, vayan allá y ustedes pidan su saldo de aportes. Y se lo dan, le dan su certificado de aportes y con eso lo dejan, lo escanean por si acaso, no lo dejen físicamente, escanean. Qué buen dato. Escanean y vayan ustedes o envíenlo por correo a esta comisión, de la comisión ad hoc, ¿no? Porque esa es la única forma en que ustedes demuestren cuánto aportaron. Claro. Listo. Tiene que estar ahí. Sencillo, vayan, hagan su colita. Eso sí, hay gente que está haciendo cola, lógicamente. Hay varias oficinas a nivel nacional y en Lima también hay grandes oficinas de la ONP. La siguiente, por favor. De la comisión ad hoc, 0 de calificación. No han cumplido su función. La siguiente, por favor. Rapidito, porque ya estamos acabando. Estos son 3 casos, lo voy a presentar rapidito. Caso 1, devolución. Un fonavista que aportó del 81 al 93, pero que estuvo en la lista 2 y le entregaron 451 soles. Ya, eso fue lo que le entregaron a cuenta. Ese valor nominal reconocido llega a 469 soles. Probablemente haya ganado un poquito más del sueldo mínimo, ¿no? No ha ganado mucho o también no haya aportado mucho. Son datos oficiales, ¿sabes? Datos reales. Entonces, le multiplicas esos 469 soles por el factor de actualización que le dije, 4.146298, y sale un monto de 1.900 soles. Pero como ya te entregaron 451, tienes que la diferencia nomás recibir. Claro. Eso es lo justo. Pero eso es lo que yo creo que debería ocurrir. La siguiente, por favor. Caso 2. El caso 2, un fonavista que aportó, regresa por favor. Un fonavista que aportó el 88 hasta el 94, aportó 145 soles, seguramente sueldo mínimo. Seguramente. Ya no me quiso decir, pero seguramente es sueldo mínimo, ¿no? 239 soles. Es lo que se le reconoce, actualizado sale 992 soles, como le dieron 145 soles, la diferencia es lo que le tienen que entregar 847 soles. La siguiente, por favor. Aquellos que tienen la planilla o aquellos que tienen, ¿no? Van a la ONP y recogen ese certificado de aportes, pueden hacer este formato. En este formato ponen de abril del 93, que es en este caso, ¿no? Este caso de esta persona que no aportó antes, aportó recién en abril. Pero si ustedes aportaron en enero, lo ponen en enero, ¿ya? Claro. Lo ponen ahí, todo, lo suman, sale su total, ese total multiplican por el factor, ese factor lo van sumando con todos los factores de los años siguientes. ¿Eso cuánto suma? 3.883. La siguiente, por favor. Como ya le dieron un adelanto de 788, a esa persona solamente le toca 3.094 soles. ¿Ya?
La siguiente, por favor, y con esto acabamos. Esta es la incidencia real de la devolución de FONAVI. Este gobierno, la comisión ad hoc, el ministro de Economía y el presidente del Consejo de Ministros, su acción, su resultado es desastroso. 1/18, la 18ª parte de los fonavistas le van a devolver al 5.57%. ¿Cuánto de nota le ponen? 0,2/20. 1/10 si están en Estados Unidos o en Europa. Entonces, eso es la verdad. Han sido un fracaso. No han cumplido su función. O sea, al resto no le van a devolver. No le van a devolver este año. Nada. Este año. Hasta el próximo año, y Dios sabe cuándo. Ya no creo que la devuelvan. Hasta el próximo año también, de mi parte, muchas gracias y esperamos seguir por este medio permanentemente. Agradecerle al doctor su presencia, nos ha ilustrado y creo que las personas, los jóvenes que nos ven, han sacado inmediatamente sus conclusiones, pero que maduren estas ideas. Y el programa también se graba, ¿no? Claro. Lo pueden ver otra vez. Estas ideas se van entrando a la juventud para que tomen sus propias decisiones. Acá no imponemos nada. Nosotros soltamos ideas. Damos información verificada. Y ustedes saquen sus propias conclusiones. Hasta el próximo año, amigos. Doctor, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias por la Chao, Electo. Chao, Francisco. Gracias. También Francisco. Y nuestro amigo, el doctor Torres Iriarte.